¿Qué pasa cuando una potencia corta el grifo del gas a todo un continente? En 2022, Europa vivió el mayor quiebre energético de su historia. Tras la invasión rusa de Ucrania, los países europeos decidieron romper décadas de dependencia. El objetivo era claro: desconectarse de Moscú antes de que fuera demasiado tarde. Pero 2 años después, la pregunta sigue viva. ¿Lograron liberarse realmente? Este video revela lo que muy pocos se atreven a contar sobre la transición energética en Europa, las nuevas alianzas que están reconfigurando el mapa, los precios que no ceden, los ganadores que nadie vio venir y las amenazas que ya se asoman en el horizonte, porque hoy la energía no solo ilumina ciudades, también alimenta tensiones, define alianzas y puede desencadenar conflictos. ¿Cómo Europa se volvió dependiente al gas ruso? Durante décadas, la energía barata fue el motor oculto del crecimiento europeo, y buena parte de esa energía venía de un solo país, Rusia. En 2021, el 41% del gas natural y el 27% del petróleo que consumía la Unión Europea tenían origen ruso. En términos financieros, eso representaba más de 300 millones de euros al día enviados a Moscú. Alemania era el caso más extremo. Más del 55% de su gas provenía directamente de Rusia. La dependencia no era solo energética, era también política y estructural. Desde la firma de acuerdos bilaterales en los años 70 hasta la construcción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, Berlín y Moscú tejieron una relación que parecía inquebrantable. El argumento era simple: interdependencia económica para evitar conflictos. Pero la invasión a Ucrania en febrero de 2022 lo derrumbó todo. Europa se encontró de golpe frente a un dilema brutal: seguir financiando a quien bombardeaba Kiev o enfrentarse al invierno sin calefacción. ¿Qué pasó cuando se rompió el suministro? La respuesta de Moscú no se hizo esperar. A lo largo de 2022, Rusia redujo progresivamente el suministro de gas. Las tensiones escalaron hasta que, en septiembre de ese año, una explosión, aún no esclarecida del todo, inutilizó los gasoductos Nord Stream bajo el mar Báltico. Bruselas reaccionó con urgencia. Nació el plan REPowerEU, una estrategia basada en 3 pilares: ahorro, diversificación y aceleración de energías renovables. El objetivo inmediato era simple: sobrevivir al invierno sin gas ruso. Y, contra todo pronóstico, lo lograron. El consumo de gas en la Unión Europea se redujo en un 20% durante el invierno 2022-2023, gracias a campañas de eficiencia, subsidios a hogares y freno parcial de la industria. Pero la clave estuvo en las nuevas importaciones. Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de gas natural licuado de Europa. En 2023, el 46% del gas natural licuado que llegó al continente vino desde terminales estadounidenses. También se firmaron contratos con Qatar, Noruega y Nigeria. Las plantas de regasificación, infraestructura para convertir el gas natural licuado en gas utilizable, se expandieron rápidamente, especialmente en España y Francia. Pero no todo fueron buenas noticias. Los precios se dispararon. La inflación energética golpeó a hogares y empresas. Varias industrias electrointensivas cerraron o redujeron su actividad. Y los contratos firmados con los nuevos proveedores son, en muchos casos, a 15 o 20 años. Es decir, Europa cambió de suministrador, pero no rompió la dependencia. ¿Quién ganó con el cambio? ¿Y qué riesgos nuevos surgieron? Mientras Europa intentaba cortar lazos con Rusia, otros actores aprovecharon la oportunidad. Estados Unidos fue el gran beneficiado. Su industria de gas de esquisto, fracking, vivió un auge sin precedentes. Las terminales de exportación de gas natural licuado, especialmente en Luisiana y Texas, funcionaron al máximo. Empresas como Cheniere o Sempra firmaron contratos multimillonarios con compradores europeos. En apenas un año, Estados Unidos pasó de proveedor secundario a socio energético clave de Europa. Qatar también sacó ventaja. Cerró acuerdos de suministro a 20 años con Alemania y Francia. Prometió enviar millones de toneladas de gas natural licuado anuales hasta 2043. Lo mismo ocurrió con Noruega, que se convirtió en el principal proveedor de gas por vía de gasoducto, superando a Rusia por primera vez en décadas. Pero todo esto tuvo un precio.
En 2022, el coste energético en Europa llegó a duplicar al de Estados Unidos durante varios meses consecutivos. La electricidad se volvió un lujo, y sectores como el aluminio, el acero, los fertilizantes sufrieron paralizaciones o recortes severos. La transición energética reveló un nuevo tipo de vulnerabilidad, la dependencia de infraestructura especializada. Europa depende ahora de barcos metaneros, de terminales de regasificación y de contratos rígidos con potencias lejanas. Es una diversificación que también encierra fragilidad. Además, muchos de los acuerdos firmados fueron a largo plazo, con precios vinculados al mercado estadounidense. Esto implica que incluso si la oferta mundial mejora, Europa podría seguir pagando precios elevados por años. En resumen, el cambio de proveedores ha mitigado el riesgo geopolítico ruso, pero ha traído nuevos desafíos logísticos, económicos y estratégicos. Y una pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta realmente la independencia? ¿La energía verde es la salida o solo un espejismo? Ante la volatilidad del gas, Europa aceleró su apuesta por las energías renovables, y los resultados en algunos casos fueron impresionantes. En 2023 se registraron récords de instalación solar en países como España y Alemania. Dinamarca incrementó su capacidad eólica marina en más del 30%. Francia, por su parte, relanzó su plan nuclear para reducir su exposición al gas fósil. Pero detrás del discurso optimista se esconden varias tensiones. La transición no es homogénea. Europa Occidental ha avanzado con fuerza en renovables, mientras que Europa del Este, Hungría, Polonia, República Checa, sigue apostando por el carbón o la energía nuclear como respaldo inmediato. Además, las renovables tienen un problema estructural: su intermitencia. No siempre hay sol ni viento, y el almacenamiento energético aún no está suficientemente desarrollado. El resultado es claro: el gas sigue siendo necesario como respaldo. Un dato que lo confirma: en plena transición, Francia reabrió plantas de carbón en 2022. Alemania activó minas de lignito, el carbón más contaminante, y varios países ampliaron sus compras de gas para evitar apagones. En cuanto al hidrógeno verde, presentado como la energía del futuro, los avances son más simbólicos que reales. Se han hecho muchos anuncios, pero la infraestructura aún es mínima. La mayoría del hidrógeno que se consume en Europa sigue siendo gris, es decir, producido a partir de gas fósil. En 2025, más del 70% del hidrógeno disponible en la Unión Europea seguirá siendo de origen no renovable. Esto plantea un dilema incómodo. ¿Se está utilizando la ética verde para justificar nuevas dependencias? La presión política por mostrar resultados ha llevado a medidas apresuradas. Muchas veces se priorizan anuncios sobre impactos reales, y la urgencia climática, aunque real, se enfrenta a los límites tecnológicos y económicos del presente. Europa quiere liderar la transición energética, pero el camino es desigual, caro y lleno de contradicciones. ¿Qué futuro energético le espera realmente a Europa? Ahora que el vínculo con Rusia está roto, Europa se encuentra en una encrucijada. El futuro energético depende de múltiples variables: tecnológicas, climáticas, políticas y geoestratégicas, y los escenarios posibles están sobre la mesa. Primer escenario: autonomía energética real. Es el más ambicioso, pero también el más difícil. Implica consolidar una red europea de renovables robusta, capaz de generar, almacenar y distribuir electricidad de forma estable. Hablamos de multiplicar baterías, plantas solares, parques eólicos y redes inteligentes. También de reducir al mínimo las importaciones de combustibles fósiles. Si se logra, Europa no solo ganaría soberanía energética, sino que lideraría la transición ecológica global. Pero requiere inversiones gigantescas, coordinación regional y voluntad política sostenida durante décadas. Segundo escenario: dependencia diversificada. Es el más probable a corto y medio plazo. Europa rompe con Rusia, pero firma contratos duraderos con otros proveedores: Estados Unidos, Qatar, Argelia, Nigeria, Azerbaiyán. El mapa cambia, pero la lógica sigue siendo la misma: comprar energía de fuera. Esto reduce riesgos geopolíticos inmediatos, pero mantiene la exposición estructural a interrupciones, crisis de precios o chantajes diplomáticos. Además, muchos de estos países no son democráticos ni estables, lo que añade una capa de incertidumbre.
Tercer escenario: nueva crisis de suministro. No es una exageración. Europa ha sobrevivido al primer invierno sin gas ruso, pero el sistema aún es frágil. Un invierno más largo de lo esperado, una sequía que limite la hidroeléctrica o un sabotaje a una terminal de gas natural licuado y el equilibrio se rompe. Las reservas almacenadas siguen siendo limitadas y las infraestructuras nuevas, aunque avanzadas, aún están en fase de ajuste. El riesgo está latente. Cuarto escenario: Europa como potencia verde, pero cara. Este es el dilema central. Europa podría alcanzar sus metas climáticas, convertirse en líder global en renovables y fabricar tecnologías limpias a gran escala. Pero eso tiene un precio: perder competitividad industrial frente a regiones con energía más barata, como Estados Unidos, India o China. El coste de la energía en Europa ya es una barrera para muchas empresas. Si no se equilibra, podría haber deslocalización industrial, pérdida de empleos y menor crecimiento económico. La pregunta es: ¿podrá Europa mantener su modelo de bienestar mientras lidera la transición verde? Europa ha roto con Rusia, pero no ha roto con la dependencia energética. Ahora depende de nuevos actores, nuevas rutas, nuevas tecnologías. Pero la lógica de fondo sigue intacta: importar energía para sostener un sistema que aún no es autosuficiente. La transición energética es urgente, sí, pero también es compleja, costosa y llena de decisiones contradictorias. ¿Estamos pagando la libertad energética con otra factura? En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Aquí analizamos lo que hay detrás de las decisiones que cambian el mundo. Suscríbete, comenta y comparte, porque el futuro del mundo también se juega en las centrales energéticas.